polémica, ¿no? ¿Pastas frescas o pastas secas? Es una buena pregunta. Para los argentinos, la pasta fresca tiene más valor. Exactamente. O sea, se la valora más. Porque tiene, valga la redundancia, un valor agregado distinto. La elaboración y da como cosa artesanal, la forma, ¿no? lo artesanal, esa cosa de quizás asociarla a la reunión familiar, a ese tema de estar todos juntos, de lo que se hacía en tiempo pasado, pero también ahora se sigue haciendo, quizá de otra manera, quizá la de preparar el relleno el sábado, si hablamos de pasta rellena como los raviolis o la lasaña, etcétera. Y después el domingo amasar, preparar la masa y armar los ravioles, que después donde terminan combinado con un estofado, con un tuco, etcétera, en esas mesas donde cada uno disfruta de ese momento especial, ¿no? Donde uno come una comida confortable, un plato abundante, sabroso, sin tanto problema de calorías, etcétera. Entonces uno se deja sí, uno se relaja. Situación, se relaja y dice, bueno, listo, es mi permitido. Estoy de acuerdo. No pienso en las calorías. Así es. En algún momento hay que hacerlo. Bueno, pero tenemos tiempo de lunes a sábado. Sí, claro, y el domingo comemos a reventar. Y de todas maneras, María, el otro día un señor me envió una muestra de su producción. Tiene una casa de pasta en Loma de Zamora, especialista en sorrentinos. Me envió una cantidad de sorrentinos que yo creo que puedo comer 6 años. Entonces el domingo digo, bueno, voy a probarlos porque estoy curioso, quiero saber si son ricos o no son ricos. Y estaban espectaculares. Pero ¿de qué eran? Me mandó de trucha, bondiola, caprese, calabaza. ¿Es de Lomas de Zamora? Voy para allá. Después te digo. ¿A qué voy con eso? Que la tentación, ¿cuál fue? Porque cada caja, no recuerdo si tenía 12 o 15. ¿La tentación cuál es? Bueno, meto la caja y chao, después se come, etc. No, entonces ahí uno tiene que tener un poco de frialdad y decir 5. ¿Cómo? Entonces no es tan... sí, sorrentino. Yo ya pensaba, desayuno sorrentino, almuerzo sorrentino, merienda sorrentino. Bueno, si el plan es ese... ¿Cuántos había en la caja? Si ahora no recuerdo, si 12 o 15. Son muchos, claro. Además son grandes, los sorrentinos son realmente potentes. Entonces digo, bueno, 5 cada uno. Y ya está, y con eso alcanza y sobra. Así que bueno. ¿Y te quedaste con hambre después? No, para nada. ¿En serio? Bueno, bien. No. Y porque estaban realmente, son realmente confortables. Sí, potentes. No es que son unos ravioles chiquititos, lo que normalmente uno compra en la casa de pasta, que son buenísimos, o los capelletti chicos, etcétera. Ahí realmente tenés una cantidad de relleno. Un relleno real. Es impactante. Y esta de la pasta rellena, María, es una historia que, como sucede de vez en cuando en la gastronomía, remonta a tiempos lejanos. No se sabe con exactitud, con precisión absoluta, dónde, cuándo, cómo y por qué. Además, hay una cuestión que muchas veces nosotros, desde el punto de vista de los occidentales, porque nosotros pertenecemos a la cultura occidental, nos olvidamos. Hay otro jugador grande en esta historia, que son los chinos. O sea, los chinos, paralelamente a lo que pasaba en la cuenca del Mediterráneo, ellos desarrollaron su pasta rellena. Pensemos en los dim sum, que son los parientes de los gyoza. Y en realidad son casi una mezcla entre ravioli y capelletti, etcétera, etcétera. Sí, es algo así. Y eso es algo que remonta, según algunos documentos, a 700, 800 años antes del supuesto nacimiento de Cristo. Y en Europa la historia documentada empieza un poco más tarde. Esa historia que los antiguos romanos, etcétera, no hay testimonios escritos que nos indican que existía en esa época una especialidad parecida a los ravioles, por ejemplo. Sí, existían especialidades que tenían un nombre que se conectaba a lo que nosotros hoy consideramos una pasta fresca, la lasaña, por ejemplo. Ellos tenían un plato que se llamaba lágana, pero no tiene nada que ver, era una masa de un cereal con agua que después se cocinaba arriba de una piedra caliente. No tiene nada que ver con la lasaña. Quizás el formato, una masa finita, pero hay que hacer un esfuerzo de imaginación muy grande para llegar a esa conclusión.
Uno de los primeros registros de la palabra raviol lo tenemos en el año 1182. O sea, bastante atrás, Edad Media. Y ese registro se encuentra en los documentos de un pequeño pueblo que se llama Gavi. Es un pueblo que está justo en el límite entre Piamonte y Liguria. Ajá. Eso tiene cierto sentido porque en ese lugar transitaba todos los mercaderes, comerciantes que hacían el ida y vuelta entre Génova, que era una gran ciudad en ese momento, y el norte de Italia. Entonces, ¿qué pasa? Ese tránsito de los genoveses por ese lugar hizo sí que en la localidad empezaran a surgir pequeñas postas donde los comerciantes paraban para descansar y para comer. Y una de las postas, y eso sí está documentado, era de una familia que se llamaba Ravioli. 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 Entonces, y aparentemente, según los documentos, se servía algo parecido a los ravioles que conocemos nosotros hoy en día. O sea, una mezcla de hierbas del campo, espontáneas. No había acelga como la conocemos nosotros hoy en día, o las espinacas como la conocemos hoy en día. Sí había la hierba como la borraja, el diente de león, bueno, toda esa hierba que uno encuentra en el campo. Y con esas hierbas y, por ejemplo, ricota de oveja, los quesos frescos que tenían, se mezclaban las dos cosas y finalmente se armaba un relleno que servía para los ravioles o los parientes lejanos de los ravioles. También hay otra cuestión. Los ravioles en esa época, en los libros, no se hacía mucha diferencia entre los ravioles con masa, ravioles sin masa como los malfatti. Ah, claro. Que eso se considera de la familia de los ravioles, pero no tienen masa. No se hacía diferencia entre los ravioles fritos que se utilizaban en esa época. Se frían en la grasa y después se espolvoreaban con canela, especias, etcétera. Y no se hacían diferencias entre esos ravioles y otros cocinados en un caldo, por ejemplo. Entonces, todo un concepto muy genérico que de a poco se fue acomodando a las culturas, en este caso nuestra cultura occidental, y de a poquito sí empezaron a tomar una dimensión mucho más cercana a la que conocemos hoy en día. La otra cuestión muy interesante es que, en mi opinión, este tipo de producto, finalmente, y llegamos a la Argentina, evidentemente tiene una conexión entre Italia y nuestro país, ¿no? Y yo diría que las pruebas más fehacientes son dos. Uno es la denominación de las pastas. En Italia hay muchas más denominaciones, o sea, capellini, capelletti, tortellini, tortelletti, agnolotti, agnolini, bueno, en fin, no se termina nunca más. En Argentina un poco menos, pero sí, todas las denominaciones evidentemente están ancladas a esas denominaciones italianas. Y sí, es verdad, las pastas tienen todas denominaciones. Casi todas. Por ejemplo, hay algunas que se diferencian un poco. A ver, hay una acá que se llama pasta rellena, que son unos cañitos, unas rayas rellenos de ricota o de una mezcla de ricota y verdura. Tipo penne rigate. Sí, más o menos, tiene una forma así. ¿Rellenos? Eso no los vi en la nunca. casa de pasta se llama pasta rellena. Pasta rellena. Pasta rellena. Y en Italia, por ejemplo, se llama manicotti, o sea que no tiene nada que ver un nombre con el otro. Los sorrentinos en Italia no existen con esa denominación. Anda, ¿y no son de Sorrento? Sí, pero la historia de los sorrentinos barra raviol caprese es la siguiente. Mar del Plata tuvo una presencia de campanos, o sea que son los que vinieron de la región de Campania a la que pertenece Sorrento, bastante fuerte. Pescadores, gente que se dedicaba a la industria de la conserva del pescado. Entonces, evidentemente, sí, había una población que llegaba de la península sorrentina. En la península sorrentina y zonas aledañas hay un raviol que se llama raviol caprese. Le vamos a dar la receta después en el segundo bloque. Ah, buenísimo. Que, o casualidad, tiene exactamente la misma forma que el sorrentino. Mira. Es exactamente igual. Y el relleno el sorrentino se inspira parcialmente en el relleno del raviol caprese. ¿Pero por qué?
Porque el raviol caprese tiene queso y nada más que queso. Entonces yo pienso en el clásico sorrentino que tiene mozzarella. Y después vinculado obviamente acá tomate, albahaca. Nos encargamos de agregar el tomate, la albahaca, el jamón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la base es esa. Entonces 1 más 1 más 1, bueno, son 3. ¿A qué voy con eso? Que es evidente que existe una conexión. Es evidente que la especialidad nació en Mar del Plata, ya eso está absolutamente comprobado, nadie lo discute, y es evidente que el Big Bang del sorrentino fue raviol caprese. Porque, bueno, hay un vínculo entre esa parte de la colectividad italiana que llegó a Mar del Plata, y entonces no es casualidad que bueno que haya nacido ahí. Y ahí, bueno, hay una disputa, entre quién lo inventó, quién no lo inventó. Uno dice que la trattoria Vespoli, el otro dice que es otro. Ay, los sorrentinos de Chiche Vespoli. Claro. Los recuerdo de que soy chica. Así es. Creo 1937, 1940. Y todavía existe, ¿no? Todavía existe. Qué bueno. Sí. Hay que ir. Así que bueno, ¿a qué voy? Entonces, las denominaciones argentinas son, en un punto coinciden, en otro punto difieren. Después difieren los rellenos. Los rellenos en Argentina son diferentes, un poco diferentes a los italianos. ¿Ah, sí? Un poquito, sí. No tanto, pero son un poco diferentes. Pero cada vez son más variados. Encontramos de todo. Como sí, es muy interesante. De cordero, Esa observación es muy interesante. ¿Por qué? Porque me da el pie para hablar de lo que está pasando con la pasta fresca en Argentina desde el punto de vista de la venta. Por supuesto quedan las casas de pasta tradicionales, sí. No sé, la genovesa, la boloñesa, la torinesa, bueno, toda esa casa, troncoso, todas esas casas de pasta muy tradicionales. Pero también en los últimos 5 años surgieron una casa de pasta de nueva generación. Sí. O sea, son o un intermedio entre la casa de pasta tradicional y una casa de pasta contemporánea, o sea, mezclando la tradición con rellenos distintos, o sea, con el cordero, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra que realmente directamente toman, lo mismo que pasó con la pizza napoletana, toman el modelo, en este caso italiano, y lo replican acá en el país. Para dar una pasta que es distinta, hecha con otro criterio, con sémola de trigo, con toda una determinada cantidad de huevo para la masa, sin agua en la masa, sin sal en la masa, sin aceite de oliva en la masa, etcétera, etcétera. Y los rellenos que obviamente son muy creativos. Entonces, bueno, me parece muy interesante lo que está pasando también con la pasta fresca en relación a cómo se está desarrollando la gastronomía acá en el país, porque eso responde a los mismos impulsos que tuvimos en la pizza, que tuvimos en la carne, que tuvimos en todas las especialidades que hasta no muchísimo tiempo atrás eran muy tradicionales y que te diría bastante rápidamente, en los últimos 10, 12, 15 años espezaron a, yo digo, evolucionar. A tener, digamos, nuevos horizontes. Y eso me parece que es muy interesante. Es interesante, a mí me gusta estas nuevas versiones de pasta. Absolutamente. Son muy atractivas. Sí. Bueno,